press OK, OK, and I press the button, it will select the cue and you Hemos select the grabado el toggle, es decir, hemos grabado la pulsación y release y luego otra vez la pulsación y release para el toggle, ¿vale? Lo activamos y lo desactivamos. That seems simple, but now there's no feedback on the controller of what's happening. It's Claro, not giving me any no hay color right feedback, no se enciende el botón, no tenemos manera de saber simplemente mirando al controlador que está lanzándose el Q11. now. This is where everybody goes, you know what, fuck this, I don't want to do this. Entonces esto es un poco mierda, que no sabe dónde estoy pulsando. Vamos a ver si podemos But hacer. I'm going to show you how you go about it. Ok, for sure. Okay, so we're going to go back to configuring the main grid, and we need to go to the grid output instead. This is where it's actually going to output data to the MIDI controller based on the state of the cue. Ok, sí, volvemos al mismo sitio donde lo hemos grabado, pero en vez de darle al grid input, le damos al grid output, la salida. Entonces, una vez lo tenemos ready, So what we need to do is we need to go to the controller website for the exact controller that we have, go to the downloads, and download the communication protocol for the device that we have. nos vamos a la página del fabricante del controlador para ver en las especificaciones cuál es el tipo de comunicación que trabaja, básicamente los distintos valores para poder encender ese botón del color que queramos. And it's going to explain to us how we control the LEDs with MIDI messages. Beyond is going to send MIDI messages back to the controller to tell it what the LEDs are supposed to do. Ok, de esta manera, si entendemos qué valores manda el controlador a Bellón cuando pulsamos el botón o cuando lo soltamos, podremos decirle en la salida qué valores queremos meterle para encender el botón de un color o de otro. So in this case, Akai has built it so that the first two values are the LED behavior. The second two values is the button itself, which one it is. And the third value is what the color is. Okay. En este caso tenemos bien identificado las dos primeras cifras a que hacen referencia, que determinan el canal MIDI, donde está colocado el punto. El valor verde determina el valor del botón que estamos tocando y los dos últimos cifras hacen referencia al color RGB y a la velocidad o sea, podemos cambiar el color y también la velocidad que nos muestra en el pad. Okay, so if you look in Beyond, you're going to see I have those three values here. So if I want cell 1 to give that information, I need to figure out these three values for that information. Aquí, si nos vamos a la parrilla donde nos pone el grid output, podemos ver que tenemos esos 6 valores, esas tres parejas de valores hexadecimal para poder meter valores, y si nos vamos, igual que teníamos en el grid input, ¿ok? So we can glean some information, we can get some information from our input value. So what I'm going to do is go to grad output and copy from input, and it's going to load at least the actual button number that we need. In this case, it's 38 for this, whatever that is. Ok, lo que podemos hacer es, para este valor en concreto, copiar la información que hemos metido en el input. De esa manera ya estamos al menos localizando el botón. Es decir, aquí veis que hay varios valores que ahora veremos, pero de momento ya lo tenemos asignado al botón que es. Ahora veremos cómo van cambiando. Okay, so the first thing then, and we go back to this document, we need to figure out how to at least turn the light on. So what you're going to look for is this. This is telling us that the first byte is the one that we want. So let's see here. Let's say our first question is cell empty. Well, for that we probably want no brightness. We probably want it off. So we probably want to leave this empty like it is because that's the cell empty. Okay. The next thing we have is empty focused. This is when a cell is empty, but I've clicked on it. So that probably, I think, white flashing or pulsing slowly maybe. Let's pulse it slowly. So we're gonna, yeah. So, de esta manera podemos ver, nos vamos otra vez al manual del MIDI, ¿vale? Vemos cómo buscamos la página de qué manera, qué valores van a actuar sobre el color de cada botón.
y de las distintas opciones, porque ahí podéis ver ya que hay distintos valores para el tipo de brillo que va a hacer, distintos valores para que esté pulsando, para que sea blinking. Entonces dice, vale, ella ha dicho, normalmente la primera casilla nos aparece cuando la celda está vacía. Pues normalmente si la celda está vacía no vamos a querer que se encienda nunca, le dejaremos el valor a 0, le borraremos ese contenido. A lo mejor la siguiente es, la celda está vacía pero tú la has pulsado. Bueno, pues tal vez si no tengo contenido pero le he pulsado, quiero que me diga, oye, que aquí no hay nada. Tal vez puede ser que gastemos un parpadeo para saber que ahí no hay nada pero le hemos dado. Pues esto es lo que está diciendo de ahora ir modificando. So, if we wanted to pulse slowly, we could probably choose pulsing 1/4, and that first value then is going to be 99. So this value needs to be 99. And if I send on click, it's going to do nothing because 7F is not a color. So we need to find now a color value. So the second bit doesn't matter, because we already know the pad, but the third bit is the color. And Akai hates you, and they've listed all the colors in hex value for some fucking reason. I'm not a robot, Akai. How am I supposed to figure this out? Vale, le ha metido el valor de que vaya pulsando, pero como aún no le hemos metido ningún valor para el color, no nos está enseñando nada. Por lo tanto, tenemos que buscar ahora el asignamiento en el manual del MIDI para cada color, y cuando le metamos un valor que funcione en hexadecimal, gesimal, es un puto coñazo, pero bueno, es tan fácil como ir probando también. So, I've put it to 1 and now it's fading very lightly. If I put it to, let's try 5 and see what the hell happens. Now it's red apparently. Okay. The trick is, if you can find very kind Redditors probably, you can find, so APC Mini, MK2 color codes. And you can try and find a chart like this. Oh, I clicked it and it's gone. Okay, now it's coming. And some nice people on the internet might have made a guide to help you understand what colors. Por suerte hay gente que es más friki que todos nosotros todavía y se han tomado el tiempo en hacer el mapeo de los botoncitos, cuáles son los valores para cada botoncito de la calle. So an example seems to be 114 is a nice white probably. The problem is you need 114 in fucking hex. So these people are very kind, but then they've made it harder for us because they didn't give us the MIDI code, they gave us just the number, which is even more frustrating. So now I have to convert to something else. Bueno. So, usemos esta información. Yo os tengo que decir que fui uno de los frikis que cuando salió el modelo 2 me la compré y saqué el código de todo, lo guardé, no me gustó luego los botones y la vendí y por ahí se me quedó el código. Pasé unas tardes sacando el valor de cada botón. ¿En Pantone no me lo puedes dar? Sí, claro, creo que quieres con alfa. 72. So let's hope 72 Yeah. is what we want. And that doesn't look like the white in the photo, but I'm calling that close enough. Okay, you made the conversion from... Yeah, I just looked it up. Okay. Vale, os pone, vale, lo que está diciendo es que hay gente que ha hecho el patrón, pero lo ha hecho en valor de porcentaje. Entonces ella busca un traductor a sacar el valor en hexadecimal y ahí te lo ha sacado. 0 por 72, lo ha metido y patata. So, ¿Entendéis esto? ¿Queda claro? ¿Alguna duda con esto? No lo que está. Okay. From there, what you would do is you decide what you want the button to do in every state that the cue could be and beyond. So we have empty, empty focus, use focus, etc. So it can take a lot of time to do it with a lot of feedback, basically. That is possible. But it's possible. The difference is that once you've actually done all your inputs, you will copy from inputs, and then you just have to change the first value. So if you click the right position and you do like 4 clicks, it'll select the value you want. You press enter and you can go down the line. So you can change this all to 99 or 90
9B or whatever it needs to be to do on, flashing, or whatever. What these values will be is going to be based on what controller you're mapping, and you're going to need to use their documentation to show you what it is. Es muy importante lo que os está explicando, ¿vale? Porque, claro, evidentemente es verdad que cuando uno llega con su mapeo de MIDI, o sea, esto es como para vacilar, ¿vale? Pon tu mapeo de MIDI ahí, que puedes escribir hasta cosa, te lo pones ahí tal, y el de al lado dice, joder, pues esto, pásame tu tal, y ahí te lo has hecho tú, te lo has generado, ¿vale? Que no se nos olvide, o sea, ella os enseña las herramientas, que no se os olvide que hay una plantilla ya hecha para este MIDI que le das pum y es plus amplio. Pero para cualquier otro dispositivo, esta es la manera de poder configurarlo, que es lo que hoy ya os enseño. You can understand why people use the default one. Yeah. But it's good to know. Yeah. Question. ¿Se puede cambiar de la plantilla que ellos tienen, se puede cambiar algún botón y ponerlo a lo que tú quieras? Claro, en la plantilla, te explico para que lo entiendas, ellos te entregan un JPG donde te explican lo que han hecho, pero lo que han hecho está referenciado en ese menú del MIDI, o sea que si tú entras y editas, borras y cambias... Será acerca de lo mismo, por ejemplo, en la plantilla, yo tengo la plantilla cargada de ese. Vale. Pero hay un botón que quiero quitar. Pues nada. Pero no consigo localizarlo. ¿No? Y además es 9 de MX. Pero cuando tú, si queréis alguna vez localizar lo que hace un botón, en teoría, mira, El de la máquina de humo. mira, si os dais cuenta, no sé si se ve, pero yo ahora al pulsar un botón, abajo a la derecha, ¿ok? ¿Veis cómo cambia el valor del MIDI? ¿Veis abajo a la izquierda, perdón? Abajo a la izquierda, ¿veis cómo cambia el valor del MIDI cuando toca distinto botón o distinto fader? Esa es la manera en la que lo localizas, ¿vale? Entonces una vez localizas que es un tipo fader, que son los B0, o un botón, que son los 90, mira, y encima tienes la función, bueno, esto ya es más rico, claro, la función monitor. Aquí te dice directamente qué estás tocando, ¿vale? Entonces, de esta manera localizas, buscas ese valor en la plantilla o buscas qué asignación tiene ese botón y tú puedes modificarlo. Si es eso, pero o sea, yo no consigo entrar porque en realidad lo que está ¿Sabes con qué licencia? el DBX. ¿Con qué licencia? Vale, si es algo que se ha programado con PangoScript no tienes acceso. O sea, que no está ahí, está hecho con PangoScript. Bueno, sí que está ahí, pero es que ahí hay un apartado que dice MIDI to PangoScript y eso solo se puede hacer si tiene el audio. No, tampoco. No. Bueno, pero yo puedo salvarla ahora y guardarme la plantilla. Sí, te la puedo yo modificar con Ultimate y aquí te queda ya hecha para ese Es muy alto porque yo muevo ese botón y estoy moviendo una cabeza. Sí. Okay. ¿Se ha entendido esto último que he dicho? O sea, a ver, no hemos visto todavía, que os lo va a enseñar, pero lo único es asking about some values on the the Pangolin scheme that are made with Pangolin script. So he cannot modify because it's essential. Yes. I explained. Correct. Okay. A lot of stuff you might want to do with MIDI is a PangoScript function fundamentally. So if you really want to map thoroughly, you're going to need to know the PangoScript functions. But basic stuff, normal stuff that you'd see is all going to be able to be done with the grids and the secondary grids and whatnot. But yeah, PangoScript's a big one to do like really detailed MIDI mapping. PangoScript's a big one. Está aplicando que sí, que PangoScript, que es una manera como entrarle el código interno que tiene el programa que puedes hacer, es como el Lua famoso de la M, ¿vale? Es como el lenguaje interno. La APC40 funciona muy bien con todas las QEs del vellón, pero ¿se puede conectar otra MIDI para que funcione solo con los PangoScripts? Perdón, otra MIDI para que funcione solo Para que funcione solo con los efectos. Vale, okay. It's asking if possible to use two separate MIDI controllers, one for the main grid with this, for example, Absolutely. and also another only for the others. Okay, yes. So I'm going to show you something. I loaded up a profile I'm working on that will hopefully be public for everybody soonish, whenever it finishes. And what it does is this is the quick effects, and you can change quick effects, and you can choose quick effects, but you can also do a color picker, where it allows you to live pick colors and do crazy stuff. And I can switch between the two, all in one MIDI controller. The problem is,
most of it's Pango scripts. Well, the grid, the FX grid's not, but this color picker tool is preposterous amounts of Pango scripts to make it work. And in fact, it's so much Pango script, you can see the script running and changing the colors not perfectly at the same time because the script is running to change all the colors. So you can do a lot with the Pango script side of it, but it requires a lot more playing around. Beyond is basically set up to be a bunch of tools to allow you to do the things you want, which makes it less user-friendly sometimes. That's a decision we've made to keep the system as open and free as possible, but that means it's more complicated sometimes. And to build a color picker on whatever MIDI controller you want is great freedom, but it also becomes complicated. So it's a decision Beyond has in order to make this possible. Ok, sí, está explicando básicamente que es eso, que se pueden llegar a hacer cosas increíbles con el tema del PangoScript, con todas las opciones que te ofrece Beyond. Lo bueno que tiene Beyond conforme a otros softwares es que te permite hacer cosas muy sencillas, muy rápidamente, ¿vale? Muy user-friendly, o sea, muy fáciles, pero luego te permite complicarte la vida hasta niveles que no son, o sea, vamos, es casi sin límites lo que puedes llegar a hacer. Evidentemente, se trata de indagar, aprender, probar, comprar la licencia que te permite editar el PangoScript, etcétera, etcétera. Pero vamos. For example, so this grid of buttons is doing both the FX and the color picker. And the way to do that is we have multiple layers of MIDI that you say Beyond, I'm in layer 1, so this button is going to do this. And then you say Beyond, I'm in layer 2, this button now does something else. So in this case, what I have is this shift button that checks which state I'm currently in by saying if MIDI device layer is 1, go to layer 2, and if MIDI device layer 2, go to 1, to swap between the layers. So the code is designed in that way to do that. And it's quite, it can get complicated, but it allows, you can do 8 layers of MIDI. So in theory, you could just go, one controller does everything, but it's different layers and views of that MIDI. So it can get really detailed, and some people have gone very detailed and have crazy cool rigs with controllers. But that is the difference between, like, this is what you have, the software is designed around these buttons, you have no other options, versus we have a bunch of tools and a bunch of tools to put them together. What do you want to do? You can do whatever you want. So básicamente, pues eso, estamos trabajando sobre lo mismo, que hay muchas maneras de trabajar, lo que ha dicho ella. Aquí en este caso habilitan el botón del Shift para cambiar entre distintas capas de MIDI, para que decirle que cada capa haga una cosa, de manera que con el mismo teclado utilizas con un tecladito así de pequeñito, dándole a un botón, te cambia todas las funciones de todos los botones, de una capa a otra, y hace cosas distintas. Todo esto es en función de lo que tú te quieras, del tiempo que le quieras dedicar, puedes hacer cosas realmente brutales. Que no, pues puedes gastar la plantilla de ellos. Que prefieres más la mesa, pues te puedes comprar un control de un vídeo de 40.000 euros, que es la MA, para poder manejar los láser. O igual puedes tirar con el de 100 euros. Es que esto depende de lo que quieras hacer. O incluso... Ah, no, pensaba que estaba No, está hablando. Es que yo ahora lo que tengo es una propuesta. Venga. Añadir al famoso botón derecho, ya que es el que hablamos del botón derecho, como la mayoría de Te voy a hacer una camiseta. Sí, yo ya la tengo hecha. Botón derecho. Al botón derecho, el clásico MIDI Learn de un programa de directo. O sea, yo en directo puedo hacer botón derecho, asignar este botón a este, sin entrar en toda esta movida, porque esto es... En directo no puedes hacer nada, y la mayoría de programas de vídeo... Telling about purpose tip for improve that in the line we use always the magic for the right click button, maybe make a right click button for a sign for learn for the MIDI. Without entering all these videos. no, you can't though, because Te va a decir el por qué. you could, but then it doesn't allow you to do any of the feedback that you need. Claro, porque necesitas. That's the problem, because a button that doesn't give feedback is useless. And the only way
to make it give feedback is to bake the codec of this device into beyond. And what are we going to do with 400 devices? Yeah, but I understand that it's only talking about to activate the learn button. But always pushing the MIDI for What, take the... what? So you're saying right click on this and it does learn? I don't know if here or maybe in only MIDI configuration. Not to... Oh. Para cosas básicas de directo, de que te dicen pones este logo aquí, allí, allí. Y que lo tienes en un momento en un clic. Es un botón asignado. Pues eso es muy fácil, en cualquier programa de... Una asignación rápida. Al final lo que está diciendo él es crear una asignación rápida. Bueno, eso te lo puedes hacer, pero te lo haces, por ejemplo, al teclado numérico y tú ya te hayas creado en el... Pero ya no es directo. Ya no es botón derecho. Para todo eso, te utiliza Tampoco. Pues entonces...